El título de la plática es Esdras, su éxito en la obra de Dios. Esdras, su éxito en la obra de Dios. Pero lo vamos a hacer con el paralelo de la iglesia y su éxito en la obra de Dios también. Vamos a llevar esa línea para poder ir haciendo esta comparación. Esdras, su éxito en la obra de Dios. Ese ejemplo vamos a emularlo, vamos a tomar todos los datos importantes, la dedicación, la entrega, la lealtad de Esdras para llevar a cabo la obra de Dios en circunstancias difíciles. Y esto nos invita que como iglesia tenemos nosotros también que ser personas que llevemos la obra de Dios al éxito necesario. Entonces el propósito es explicar que Dios nos ordena en la actualidad como iglesia, tomando como base la obediencia, la fe. Nos ordena, al igual que le ordenó a Esdras, edificar la casa de Dios. Y esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Edificar la casa de Dios por medio de los frutos del Espíritu Santo, para que así conformemos una iglesia santa para la honra y gloria de Dios. Entonces vamos a ver la historia, vamos a ver las diligencias, las vicisitudes, la determinación del sacerdote Esdras para llevar a cabo la obra de la casa de Dios. Y hacer el paralelo, que en igual forma la iglesia tiene que cumplir llevando a cabo la edificación de la casa de Dios. El reloj divino, vamos a tomar esa metáfora, parece en ciertas ocasiones ir lento. ¿No le parece a usted? Ante el entorno y los acontecimientos de esta sociedad, viendo actos de corrupción, de violencia, de sarcasmo, de corrupción, de desobediencia, tal parece que el reloj divino va muy lento. Pues en esta época en que Esdras fue comisionado para edificar la casa de Dios, también parece ser que el reloj divino iba lento. Pero este reloj divino, el tiempo de Dios, siempre da la campanada en el minuto justo. Aunque parezca que va lento, siempre da la campanada en el minuto justo. Durante 70 años de cautividad del pueblo de Israel, la copa de la iniquidad, la copa de perversidad de Babilonia se estaba llenando gota a gota. Pero tuvo que pasar un periodo de 70 años de cautividad. Llega el tiempo de la liberación de ellos y está exactamente esta liberación sincronizada con el tiempo de la caída de Babilonia. Vean ese, destino divino, ese reloj divino que aparentemente iba lento, 70 años de cautividad, la campanada la dio en el minuto justo. Y esto fue la liberación del pueblo judío con la caída de Babilonia. Hagamos historia. En el primer año del reinado del Nabucodonosor, él llevó muchos cautivos, el reino de Babilonia. Fue el primer imperio mundial que existió. Entonces, en su primer año, Nabucodonosor llevó cautivos a muchas personas. Históricamente está registrado que Nabucodonosor reinó durante 45 años. Su hijo, de nombre Evil-Merodach, su hijo gobernó 22 años. Y su nieto, de nombre Belsasar, reinó 3 años. Entonces, 45 más 22 más 3 suman 70 años de cautiverio. Imagínense ese periodo,
70 años que estaban predichos, que duraría la cautividad del pueblo de Israel. En el tercer año de Belsasar, Darío el Medo, o sea, surge el segundo imperio. El primer imperio es el babilonio, pero hay una caída del imperio babilonio y Darío, el rey Medo, el rey de Media, conquistó la ciudad, ¿sí? Y comienza el deterioro del reino de Babilonia. Ciro, el rey de Persia, vino a ser el rey. Ese es el entorno que se da. Vamos a ver la comisión que Esdras tiene. Bien, ascendió Darío al trono y esto fue el cumplimiento exacto de una profecía. Vean esos cambios de los imperios. Isaías 44, 28. Tiene registrada esta profecía. Isaías, capítulo 44, versículo 28. Vean que todo estaba predicho y los acontecimientos mundiales se estaban dando minuto a minuto, ¿sí? El reloj divino iba sumando en su marcha, iba justo a tiempo. Entonces, repito, ascendió Darío al trono y este ascenso de Darío al trono es exactamente el cumplimiento de la profecía que vamos a leer en Isaías 44, versículo 28. Isaías 44, versículo 28. ¿Estamos ahí? Dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. A decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Vean los propósitos de Dios, utilizando a reyes gentiles, a reyes del gobierno de Media y de Persia. En este caso está hasta el nombre allí, que dice de Ciro, es mi pastor. Vean cómo se refiere Dios a Ciro en este momento. Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Y al decir a Jerusalén, y vean la profecía, serás edificada y al templo serás fundado. Vean entonces aquí esta profecía clara. Es mi pastor. Ciro ahora al servicio de Dios. Un rey, ¿sí? Pagano, podríamos decir, del segundo imperio mundial más grande que ha existido en toda la historia de la humanidad, al servicio ahora ¿de quién? De Dios. Y ahora lo toma. Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo digo. Para que usted anote, puede confrontarlo con Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 23. Ahí se dice lo mismo también de Ciro. El mismo nombre del libertador de los judíos había sido mencionado 150 años atrás. Imagínense. 150 años atrás de la liberación del pueblo judío de Babilonia, ya había sido mencionado el nombre de quién iba a dar la autorización para que el pueblo de Israel saliera de su cautividad. Esta es una prueba evidente del poder y control de Dios sobre los acontecimientos mundiales. La Biblia es de inspiración divina. En esta ocasión vieron cumplimiento 3 profecías más. Primera profecía que se cumplió, el castigo del rey de Babilonia. Jeremías capítulo 25, versículo 12. Jeremías capítulo 25, versículo 12. Repito, Jeremías capítulo 25, versículo 12. Vamos a ver esta profecía que se cumplió. El castigo del rey de Babilonia. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Eterno, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Primera profecía que se cumple.
Veamos la segunda profecía que se cumplió. Ahora habla del fin de la cautividad del pueblo judío durante 70 años. Siempre en Jeremías, ahora capítulo 29, versículo 10. Jeremías capítulo 29, versículo 10. Es el cumplimiento de la segunda profecía, el fin de la cautividad. Termina la cautividad del pueblo. Y vean qué dice. Porque así dijo el Eterno: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Segunda profecía que se está cumpliendo con el ascenso de Ciro, como el pastor de Dios para poder aplicar las instrucciones que Dios iba a dar. Y la tercera profecía que se cumple es la que está en Esdras capítulo 1, regresemos, Esdras capítulo 1, versículo 1 y 2. Esta profecía habla de la venida del libertador nombrado, quien iba a autorizar que el pueblo judío dejara la cautividad. La venida del libertador. Esdras capítulo 1, versículo 1 y 2. Leo estos versículos. En el primer año de Ciro, vean, ahí está el nombre. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, despertó el Eterno el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Vean cómo Ciro da la orden ahora. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Eterno, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Vean a este rey reconociendo el poder supremo de Dios. Él reconoce que no fue solo por sus fuerzas que conquistó a Babilonia, sino que él dice: el Eterno, ahí está, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Vean. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Qué les parece? El Eterno me ha dado todos los reinos de la tierra. Primera bendición. Ahora viene la comisión, la bendición de un trabajo. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. ¿De qué manera iba a edificarlo? ¿De qué manera? ¿Iba él a regresar a Jerusalén como rey? No. Vamos a ver la manifestación de él ahí, pero tomen nota. El Eterno movió el corazón de Ciro. Vean cómo Dios conoció en ese momento los sentimientos y pensamientos de Ciro y cómo Dios movió el Eterno, el espíritu de Ciro. Al decir espíritu entendemos la mente, la conciencia. Despertó en Ciro la idea de liberar al pueblo para que fuera a edificarle casa al Eterno en Jerusalén. ¿En dónde estaban ellos? Estaban cautivos. Nabucodonosor los había cautivado 70 años. Ya vimos que él gobernó 45, su hijo 22 y su nieto 3. Suman 70 años del cautiverio de los judíos. Ahí. Entonces vean ahora. Despertó, me detengo ahí. El Eterno, despertó el Eterno el espíritu de Ciro. ¿Quién dio? ¿Quién motivó? ¿Quién impulsó a Ciro a dar la orden que el pueblo regresara a Jerusalén? El Eterno, dice, despertó, motivó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar por escrito y en palabra que la orden que tenían que regresar de la cautividad, ¿para qué? ¿Qué comisión iban a hacer en Jerusalén? Edificar la casa de Dios. Hay un paralelo muy importante aquí. El pueblo estaba cautivo. Usted y yo estábamos cautivos del pecado.
Dios a través de Ciro libera al pueblo. Dios a través de la muerte de Jesucristo nos libera del pecado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que edifiquemos una casa. Para que edifiquemos una casa. Cada miembro de la iglesia tiene la responsabilidad de parte de Dios de construir su casa espiritual, de estudiar la palabra de Dios, de crecer en conocimiento de la verdad, crecer en lealtad, en dedicación, en entrega, en compromiso para edificar su propio templo espiritual. ¿O no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? ¿Olvidamos eso a veces? ¿Que este cuerpo es el templo de Dios? ¿Cómo lo estamos utilizando? ¿Qué uso le estamos dando? ¿Cómo estamos construyendo la casa de Dios? Y si usted construye individualmente, se está construyendo la casa de Dios a nivel general también. Y esa es la lección que vamos a ir aprendiendo al ir analizando esta historia. Retomo una vez más. Despertó el Eterno el espíritu de Ciro. Despertó, movió el Eterno el espíritu de Ciro. Esto nos deja una lección. Esto nos llama a una reflexión. Hermanos, nunca llevaremos a cabo la voluntad de Dios hasta que Él mueva nuestra conciencia. Hasta que Él despierte el interés genuino por construir ese templo. ¿Sí? El Eterno despertó el espíritu en Ciro. Entender que nosotros nunca podremos llevar a cabo la voluntad de Dios si nuestro espíritu, si nuestra mente, si nuestra conciencia no es movida a llevar a cabo esa construcción. Dios pide, Dios exige de usted y de mí lealtad, dedicación, entrega. Revisemos. ¿Le soy leal a Dios? Es una pregunta propia para reflexionar. ¿Me estoy entregando a la obra de Dios como Él pide que lo haga? ¿Estoy participando en la obra de Dios con lealtad, entrega, compromiso? Son preguntas necesarias para no tener la respuesta siguiente. Hermanos, si su servicio a la iglesia es un servicio frío, mecánico, esta es una ofensa para Dios. Dios quiere miembros de la iglesia entregados a la obra de Dios, con lealtad, ¿sí? Con convencimiento, con compromiso, con uso de razón de la responsabilidad que tenemos dentro de la iglesia. Porque en conjunto estamos construyendo la casa de Dios. Al igual que se le comisionó a Esdras. Y me mandó, dice ahí, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Es una orden para la iglesia en la actualidad también. El egoísmo es muerte delante de los ojos de Dios. Si actuamos con egoísmo, si no queremos participar de la obra, distribuyendo la revista, invitando a una persona que nos pregunta quiénes somos, dónde nos reunimos, cuáles son nuestras doctrinas fundamentales. Si actuamos con egoísmo, esto es muerte delante de los ojos de Dios. Por la siguiente razón, podemos tener la forma de piedad, ¿sí?, mientras que el Espíritu de Dios está apagado en nosotros. Puedo tener la forma de ser un hombre o una mujer piadosa, entre tanto que el Espíritu Santo de Dios está durmiendo en mi vida. Un espíritu durmiendo es un espíritu sin frutos, es una actitud muerta. Estoy pasando el tiempo sencillamente en la iglesia. El
el Espíritu de Dios puede estar durmiendo, relajado, sin compromiso alguno. No me siento parte de la obra. No le pido a Dios que geste en mí cambios profundos en mi vida, de tal manera que mi vida impacte en mis amigos, en mi entorno, en mis compañeros de trabajo. Y a veces ese espíritu dormido es porque nos olvidamos que nosotros estábamos muertos, que Dios nos dio vida, que Dios nos ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Él nos dio vida para poder ser testimonio de Él, de ese cambio, de esa transformación. Entonces, despertó el Eterno el espíritu de Ciro. Despertó el Eterno. Solo Dios puede despertar, mover el espíritu, la conciencia y la mente de las personas. La fuente de toda vida, la fuente de todo poder espiritual está en Jesucristo, está en Dios. Un espíritu vivificado por Dios es un espíritu resucitado que participa, que se compromete con la obra de Dios. ¿Sí? 100%. Por lo tanto, el querer como el hacer proviene de la buena voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Tanto el querer como el hacer provienen de la voluntad de Dios. Por lo tanto, comprendo que hay un propósito divino en las diferentes etapas de nuestra vida cristiana. Siempre hay un propósito divino. Cualquiera que sea la etapa de su vida cristiana, hay un propósito divino. Vamos a ver aquí los medios por los cuales Dios motivó, despertó el espíritu de Ciro. Primer dato, ¿por qué Ciro obedeció? ¿Por qué movió Dios el espíritu, su mente, su conciencia? Lo movió por una razón, porque utilizó la palabra de Dios. Utilizó la palabra de Dios. Daniel, otro de los grandes personajes del Antiguo Testamento, comprendió también el número exacto de la cautividad del pueblo y lo nombró que habrían de cumplirse sobre las ruinas de Jerusalén 70 años. Eso lo entendió Daniel y está en Daniel 9:2. Daniel pudo haber mostrado a Ciro la referencia de su nombre a través del tiempo, porque aparece exactamente descrito, ¿verdad? Vean entonces, Dios movió el espíritu de Ciro porque utilizó la palabra de Dios para hacerlo. Y el paralelo también es, Dios puede mover, modificar, transformar nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestra mente, a través de la palabra de Dios. Otro elemento importante, la providencia de Dios, de que Dios es proveedor. El simple hecho de que Ciro haya sido gobernante de Babilonia lo ponía en una posición de cumplir claramente con la palabra de Dios. A través de la Biblia, a través de las profecías, entendemos los diferentes propósitos que Dios ha tenido para su pueblo. Entonces, despertó el Eterno el espíritu de Ciro a través de la palabra de Dios y dándole los recursos necesarios. Vean ahora qué sucedió. Sigo en Esdras, capítulo 1, versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Eterno, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Vean ahora la propuesta de Ciro. Ciro tiene fe en la palabra de Dios, ¿o no? Allí en ese versículo 2 encontramos el ingrediente necesario para obedecer a Dios: fe. Hay fe en la palabra de Dios. Ciro dijo: el Eterno, fíjense, estoy leyendo el versículo 2.
Ciro dijo, el Eterno, ¿está bien ahí? El Eterno, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos. ¿Hay o no fe? Hay fe. Hay fe en la palabra de Dios. Ciro confió en la palabra de Dios porque se apoya en el Eterno, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos y me ha mandado que le edifique casa. ¿Hay o no fe? Hay fe. Vean las evidencias de un espíritu movido, motivado, entregado, leal, obediente. Hay fe cuando él dice, el Eterno de los cielos me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Este rey de Persia, ¿no fue más clara su manifestación y su convicción de fe? Él estaba comisionado a construir el templo. Ahora, igual que Ciro, nosotros de creer en Jesucristo, de estar convencidos de servirle sin temor, en santidad, todos los días de nuestra vida, debemos estar también construyendo nuestro templo espiritual. Así como Ciro por fe obedeció, nosotros debemos de estar construyendo nuestro propio templo espiritual. Primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios 3, 16. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vean esa reflexión. ¿Acaso estamos olvidando que somos el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios está allí. ¿Pero qué pasa? En algunos miembros el Espíritu está dormido. Un espíritu dormido, apagado, sin entrega, sin lealtad, sin dedicación, sin crecimiento. Pero eso usted lo debe de sentir. ¿Tiene usted programado su estudio de Biblia todos los días? La respuesta es no. ¿Tiene usted un programa de estudio de la Biblia 3 veces a la semana? En unos sí, otros no. Pero veamos, el crecimiento espiritual, la construcción de ese templo, quizá está olvidando usted que es templo de Dios. ¿Cómo debe estar ese templo? ¿Sucio? ¿Lleno de basura? ¿Lleno de tradiciones sociales? Hermanos, le dedican más tiempo a los medios como el Facebook, Instagram, como WhatsApp, toda la semana y no estudian la Biblia. Un espíritu apagado. No estamos en la obra de Dios. Estamos al servicio de la obra social, de esta sociedad, de este mundo. Miren, cuántos medios de comunicación como la radio y la televisión les dicen, midan cuánto tiempo utilizan en estas páginas sociales. Haga cuenta. Usted haga cuenta que tiene esas páginas sociales. ¿Cuánto tiempo le dedica a su Facebook? Pensemos, 1 hora a la semana. ¿Y por qué no estudia la Biblia 1 hora a la semana? ¿Por qué no deja esa página social y toma el libro de instrucciones de Dios? Digo, es eso lo que necesitamos entender allí. ¿O olvidamos que somos el templo de Dios? ¿Cómo debe estar su templo? ¿Cómo debe estar su mente? ¿Qué conocimientos, qué información deja usted entrar en su mente? ¿De qué se está llenando su mente? ¿De cosas de la Biblia? ¿De la palabra de Dios? ¿De las doctrinas de Dios? ¿O se llena su mente de mucha información social? No digo que sea mala,
Pero hay que priorizar en eso. Vean en Lucas 1:74. ¿A qué nos invita? Lucas capítulo 1, versículos 74 y 75. Dice, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos. Es Él entrega la obra de Dios. Así iba Esdras y los que regresaron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén, iban motivados, llevaban fija una comisión, objetivos claros. Vamos a construir la casa de Dios. Vamos a construir la casa de Dios, aunque tengamos dificultades. Y las iban a tener, las vamos a leer. Pero vean, aquí se nos invita que librados de nuestros enemigos, Dios nos ha librado de nuestros enemigos, sin temor les serviremos. Pero habemos miembros de la iglesia timoratos, miedosos. La Biblia dice medrosos. No queremos participar en la obra. ¿Y qué quiero decir? Número 1, ser discípulo. Aprender de las cosas de la Biblia cuando yo tenga la oportunidad de servir. Entonces Dios llama una figura para nosotros. Este llamamiento, esta comisión que le dio a Esdras, que fuera a construir la casa de Dios, es paralelo al llamamiento que usted recibió de parte de Dios. Es imperativo, es directo. Así como llegó a Ciro, nosotros también hemos recibido un llamamiento y una comisión: construir la casa de Dios. ¿Se da cuenta de esa responsabilidad? Para construir una casa necesitamos artesanos, carpinteros, albañiles, obreros, porque hay que levantar la casa de Dios y nosotros podemos desempeñar ese papel, espiritualmente hablando, por supuesto. Esdras continúa. Volvamos a Esdras capítulo 1:1. Estamos en la comisión. Vean lo que confiesa Esdras. El sacerdote, era sacerdote. Lleguemos ahí, a Esdras capítulo 1. Vean que hubo confesión. La segunda parte del versículo 1 dice, voy a leer ahí. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, despertó el Eterno el espíritu de Ciro, rey de Persia. Ya analizamos eso. Ahora dice, también el cual hizo pregonar, vean ahí, pregonar, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, ahora me detengo ahí. ¿Hay o no confesión del propósito de Dios? Hizo pregonar de palabra y por escrito todo, diciendo, hizo pregonar. Ciro encontró que la voluntad de Dios necesariamente necesita respeto. Ciro entendió esto. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que regresaran a construir la casa de Dios. Y él dijo, si Dios me lo está ordenando, yo voy a respetar. Hermanos, ¿somos nosotros respetuosos de la palabra de Dios? ¿Estamos respetando la palabra de Dios? Revisemos a conciencia. Aquí, Ciro descubrió cuál era la palabra de Dios. ¿Cuál era? Que regresaran a construir la casa de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ahora particularizando con respecto a nosotros, no deberíamos avergonzarnos de llamarnos cristianos. No deberíamos avergonzarnos de dar públicamente el qué somos, por qué estamos aquí. ¿Cuál es la actitud con la cual nosotros vemos la voluntad de Dios? Eso es lo que necesitamos, evaluarnos en este aspecto profundamente. ¿Ya? Si Dios lo dice,
entonces yo lo debo hacer. Recuerden que en Marcos 8:38 se nos amonesta. Marcos, capítulo 8, versículo 38, en relación a esta actitud. Capítulo 8, versículo 38, dice: estamos en Marcos, capítulo 8, versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí, y está hablando Jesucristo, ¿sí? Tal vez en su Biblia aparece con letras rojas. Eso es que dice que Jesús está hablando. Bueno, porque si se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vean esta información. Si nos avergonzamos de predicar con nuestra vida y nuestro ejemplo la obra y la voluntad de Dios, momento, reflexionen. Si usted se avergüenza de decir, cuando le preguntan, ¿y usted a qué asiste? ¿Por qué va esos sábados? Lo vemos trajeado, la semana no pasa así, quizás sea eso. Pero el sábado yo lo veo con su corbata, la misma corbata, pero viene presentable delante de Dios, a la casa de Dios, a honrar a Dios. Dice, híjole, dice, bueno, hay que explicar. Pero si evadimos, si nos avergonzamos de la palabra de Dios, recuerden, el Hijo del Hombre también se avergonzará de cada uno de nosotros cuando Él venga. Y nos dirá, apartados de mí, no os conozco. Pero si yo asistías, pero no estabas comprometido. Asistías a pasar el tiempo, asistías como un hobby, asistías como a un club social. Yo no quería a la iglesia como club social. Es que es duro. Estamos comisionados a construir la casa de Dios. ¿Debe haber impurezas? ¿Vamos a construir con las manos sucias? ¿Con material inadecuado? ¿Cómo estamos en esta obra que se está llevando a cabo? Ya. Veamos entonces las cosas generosas designadas para la gloria de Dios. Estamos revisando la grandeza del corazón de Ciro, cuando Dios lo nombra mi pastor. Veamos las cosas generosas en el corazón de Ciro y revisemos. Hubo un ofrecimiento para permitir que el pueblo cautivo saliera de su cautividad. Vean esa generosidad de parte de Ciro. Pero recuerden que ya entendimos que Dios movió el corazón de Ciro, lo manejó. Dios estaba utilizando a Ciro como su instrumento humano, ¿de acuerdo? Como su instrumento humano. Entonces, Ciro permitió la partida de los cautivos para que fueran a restaurar, ¿qué? Jerusalén, la casa de Dios, a levantar los muros. Estamos otra vez en Esdras, capítulo 1, versículo 3 ahora. Vamos a avanzar un poquito. Recuerden que dice, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. La última parte del versículo 2. Vamos a leer el versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, vean cómo se dirigió Ciro. Quien haya de vosotros de su pueblo, sea Dios con él. ¿No hay un corazón generoso en Ciro aquí? Sea Dios con él. Y suba a Jerusalén que está en Judea. ¿A qué? ¿A dormir? ¿A pasear? ¿A liberarse del cautiverio? No, dice, y suba a Jerusalén que está en Judea y edifique la casa del Eterno, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué orden más clara, hermanos? ¿Sí? Vean cómo inicia. Quien haya entre vosotros de su pueblo, estaban cautivos todos. Y no eran 100, eran miles.
Y vamos a ver más adelante que esta invitación la aceptaron 49,000 cautivos con esta orden. Pero ¿por qué no todos? Es un interrogante. No eran solo 40,000 los cautivos, pero sí, quien haya entre el pueblo, sea Dios con él. Vean la mano divina en la mente y el corazón generoso de Ciro. Sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judea, y edifique la casa del eterno Dios de Israel. Edifique la casa del eterno Dios de Israel. Estamos viendo el corazón generoso de Ciro. Ese mismo corazón debemos de desarrollar nosotros. Cuando se nos dice, suba y edifique la casa del eterno Dios. Entonces, hermanos, ustedes tienen mucho que dar para construir la casa de Dios. Somos obreros dirigidos por el Espíritu Santo y Jesucristo para construir la casa de Dios. ¿Sí? Y subamos a edificar la casa de Dios, el cual está en Jerusalén. Estoy revisando el corazón generoso de Ciro. Pero no solo dijo suban y vean ustedes cómo suben, vean qué hizo, les dio, les proveyó los recursos necesarios para que emprendieran la marcha. Versículo 4. Entonces vengo de suban a construir la casa del Eterno. Ahora versículo 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios. Vean el corazón generoso de Ciro. La oferta es, ¿quiénes de ustedes quieren ir a edificar la casa? Levantaron la mano 49,000. Bueno, denle a ellos plata, oro, bienes, ganados, además de las ofrendas voluntarias. ¿No es un corazón generoso el de Ciro? ¿Advierten ustedes eso? Sí se entiende. Las cosas generosas que habían allí. Luego de esto, le da los utensilios que Nabucodonosor había sacado del templo de Dios. ¿Se acuerdan? Se llevó las ollas de oro, de plata, todo se lo llevó, cuchillos para los sacrificios. Nabucodonosor saqueó Jerusalén, lo dejó sin nada. Y vean ahora qué hace Ciro. Versículos 7 y 8. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa del Eterno que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Miren el uso. 8. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Matrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta, hizo un inventario, los contó y se los entregó a Sesbazar, príncipe de Judá. Y usted lee a continuación ahí, ¿cuántos? 1,000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata, otros 1,000 utensilios, y vean que suma y suma y suma la cantidad. Corazón generoso de Ciro bajo la mano de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Dios movió el corazón de Ciro para hacer estas actitudes generosas, leales. Vean el reloj divino marcando minuto a minuto, minuto a minuto. Pero el pueblo pasó 70 años cautivo. Pero la campanada sonó en el minuto justo. Ahora son liberados. Y van con una comisión. Edificar la casa de Dios. Gran tarea. ¿En dónde está entonces este secreto del éxito de la obra? De Esdras físicamente, espiritualmente, la obra. Vean, edificaban y prosperaban.
Cuando Esdras regresa con 49,000 judíos dedicados, convencidos a construir la casa de Dios, edificaron la casa y prosperaban conforme a la profecía de 2 profetas líderes en ese momento, Ageo y Zacarías. Ageo y Zacarías iban con ellos, motivándolos, recordándoles a qué vinieron, a qué van a Jerusalén, a edificar la casa de Dios. Una era la misión. Y para eso los profetas Ageo y Zacarías los motivaban, los impulsaban a hacer la comisión todos los días. Iban con ellos siervas, siervos, amos, amas, y dije, 49,000 salen con Esdras para edificar la casa de Dios, la casa de Dios. 49,000 aceptaron la oferta de Ciro, hablo de él como un instrumento de Dios, ¿sí? Como un instrumento de Dios. Aceptaron la oferta de Ciro de ir de la cautividad a construir la casa de Dios. Ahora bien, la obra debía llevarse a cabo por las razones siguientes. Vamos a ver, versículo 3, ahí está. Dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Dios. Vean ahí, analicemos. Edifique la casa del eterno Dios de Israel. ¿Para qué iban a edificar la casa? Esta casa que iban a edificar era para honrar a Dios. Hermanos, no perdamos de vista eso. La casa que iban a levantar era para honrar a Dios, para ser testimonio de su nombre, para decir, Dios existe. Vean este milagro que ha hecho, nos ha sacado de la cautividad y ahora estamos edificando la casa de Dios. Dios existe, Dios es real en mi vida. ¿Acaso no se ha manifestado Dios ante usted así, en forma real? Dios es real, está allí con su protección, pero es real para nosotros y aún así somos desobedientes. Dios se manifiesta milagrosamente en nuestras vidas y aún así nosotros lo desafiamos. No respondemos al llamamiento de Él. Descuidamos la edificación de la casa. Nuestra misión se pierde. Y yo voy a edificar mis amistades. Yo voy a edificar mi casa a nivel social. Voy a edificar amistades. Voy a levantar sociedades, pero fuera del contexto de la casa de Dios. No es ese el propósito suyo. ¿Ya? De la iglesia tampoco. Una obra común, la obra de edificar la casa de Dios, para honrar el nombre de Dios, para ser testimonio de Dios. Dios vive. ¿Debemos aprender de esto? Claro que sí. Primero debe ser Dios en nuestra vida. Hemos sido liberados del pecado. Estamos saliendo de esta Babilonia espiritual. Salí de ella, pueblo mío. No seas partícipe de sus costumbres y tradiciones. No debemos de estar sincronizados con ello. No debemos participar en estas costumbres sociales. Estamos siendo liberados. Estamos saliendo de la esclavitud del pecado, espiritualmente hablando. Y debemos honrar el nombre de Dios, edificar la casa de Dios. ¿Olvidamos que nuestro cuerpo es templo de Dios? Recuerden a 1 Corintios 3:16. ¿Olvidamos que nuestro cuerpo es templo de Dios? Cada miembro de la iglesia que ha sido llamado debe construir su casa para sí. Una vida que sea testimonio de los milagros y los cambios que Dios hace con el ser humano. Una vida diferente. Hemos nacido a una vida nueva, no a esa vida del pasado. Nuestro viejo yo ha quedado sepultado en las aguas bautismales y ahí ha nacido una nueva criatura. ¿Sí? Así debemos de pensar.
Pero todos los días tenemos que contribuir en la construcción de nuestro templo espiritual para que sea morada de Dios. Vean el orden. Dios es metódico. Método es sinónimo de orden, ¿verdad? Método es sinónimo de orden. Veamos aquí el orden. Lo primero que hicieron los que regresaron de la cautividad en Jerusalén ahora. Esdras capítulo 3, versículo 3. Esdras capítulo 3, versículo 3. Vean el orden. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocausto al Eterno, holocaustos por la mañana y por la tarde. ¿Qué fue lo primero que levantaron en la casa de Dios? Ustedes lo están leyendo. Levantaron y colocaron el altar. ¿Qué fue lo primero que construyeron en la casa de Dios? El altar. ¿Para qué servía el altar? Para llevar a cabo los holocaustos, para llevar a cabo los sacrificios, entre otras cosas, para quemar incienso, símbolo de protección, símbolo de expiación. Pero en el nuevo pacto el altar es símbolo de sacrificios espirituales. ¿Cuáles? En el antiguo pacto se hacían sacrificios, holocaustos, ovejas, cabras, palominos. El altar era el lugar al cual se llevaban a efectuar sacrificios. Se quemaba el incienso para entrar en una relación directa con Dios, eliminando el pecado. Para tener una relación correcta con Dios, el altar, colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo primero que el pueblo estableció? La perfecta comunicación entre este pueblo que regresó de la cautividad con su Dios, levantando un altar. ¿Qué debemos nosotros de tener como la principal relación con Dios? Nuestro altar espiritual que hoy nos pide sacrificios espirituales. Y dentro de ese sacrificio, orar, estudiar la Biblia, meditar, ayunar, son sacrificios espirituales que hoy debemos de estar llevando a cabo en nuestro altar. Pero la realidad es otra. No oramos, no estudiamos la Biblia, no ayunamos. ¿Cómo estamos entonces en esa relación? ¿Cómo está nuestro altar? ¿Qué llevamos delante de Dios? La oración es un recurso eficaz que ustedes lo han comprobado. Hemos orado y han sanado. Ha habido milagros. Ustedes han orado. ¿Sí? Entonces vean el método de Dios. Regresan y levantan el altar sobre sus bases. Es lo que leímos ahí. Muy bien. ¿Qué procedieron a hacer entonces? 1, comenzaron con el altar. 2, lo colocaron sobre la base para establecer una perfecta relación con Dios. Vean qué hicieron. Esdras capítulo 3, ahora versículo 10. Primero hemos visto que construyen el altar, lo más importante, nuestra relación personal con Dios, con Jesucristo, todos los días, oración, estudio de la Biblia, meditación, reflexión, ¿sí? Ahora vean en el versículo 10. Y cuando los albañiles del templo del Eterno echaban los cimientos, vean qué hicieron ahora. Primero el altar y luego los cimientos, vean aquí. Pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen al Eterno, según la ordenanza de David, rey de Israel. Destaquemos aquí, construyen primero el altar y ahora los cimientos.
Después del holocausto, de los sacrificios, del lugar apropiado para ello, echaron los cimientos. Pero a veces nosotros actuamos al revés. Como miembros cristianos queremos primero levantar los cimientos y luego el altar. Esa no es la norma de Dios. El orden de Dios es primero el altar y luego los cimientos. ¿Ya? Para poder levantar la edificación, trabajando arduamente en nuestro desarrollo espiritual, nuestro. Es compromiso individual, ¿sí? Es compromiso personal e individual delante de Dios. Por lo tanto, debemos preocuparnos por entregarnos a Dios en una relación íntima, directa. Entonces vemos que el método es altar, número 1, luego son los cimientos, ¿verdad? Para proseguir la edificación del... Ahora bien, si nosotros invertimos el método, estaremos trabajando en vano. Estaremos trabajando fuera del propósito de Dios. Los cimientos de la casa de Dios se echan sobre la roca, y esa roca es Cristo. ¿Sí? La piedra angular es Cristo. Entonces, el orden es, primero, reconciliación con Dios. El altar. Voy delante de Dios, Padre, perdona mis pecados. Perdona esta vida tan dura que estoy llevando, desobediente a ti. Me he portado rebelde. No te he hecho caso. Leo, pero no entiendo. ¿Sí? Veo que tú ves mi beneficio, pero yo escojo el mío. Te doy la espalda. La reconciliación es lo primero. ¿No les parece? Y eso lo encontramos en la Pascua. Con Dios. Primero, entonces, el altar, reconciliación, luego viene la estabilidad, los cimientos. Pongan a Dios primero. Él es el líder del matrimonio. Él va a dirigir todo. Emocional, espiritual, económica, porque en la Biblia hay leyes de finanzas. Vamos a aprender a presupuestar. ¿Sí? Vamos a aprender eso como pareja. La estabilidad y viene el progreso. ¿Qué hubo después de eso? Construyen el altar, levantan los cimientos, los albañiles, vean que le ponen ropa de gala, con trompetas los levitas, todos están preparados. ¿Y qué hubo a continuación? Versículo 11. Ya hay buena relación con Dios, excelente estabilidad financiera, emocional, espiritual. Va a haber progreso en el miembro de la iglesia y en esa condición, ¿qué debemos hacer? Y cantaban, alabando y dando gracias al Eterno. Y cantaban. Una expresión de alegría y gratitud. Y cantaban, alabando y dando gracias al Eterno y diciendo, sea parte del himno, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Eterno, porque se echaban los cimientos de la casa del Eterno. Estabilidad y progreso sobre la base del altar. ¿Qué cosa más satisfactoria cuando le cantamos de corazón a Dios? El himno, los himnos que cantamos aquí como asamblea, como grupo, cantémoslos con el corazón. El maestro de ceremonias dirige y usted saca todo ese gozo, esa alegría
cantaban y alababan, dando gracias. Es nuestro incienso, nuestra gratitud, las notas de alabanza. Vean aquí cómo se está construyendo la casa de Dios. Los miembros que forzados. Te alabaré, eterno. Con una cara, no hombre, con entusiasmo, con corazón. ¿Quién lo está juzgando aquí? Excepto de Dios, que Él conoce su actitud. Es que no tengo buena voz. No importa. Si escucha a las ranas y a los sapos, y a los grillos, y a las lechuzas, y el suave trinar de los pajarillos, y escucha al mar bravo, ¿sí? Las olas impetuosas cantaban y alababan. Eso es lo que hacían aquí. Versículo 11, cantaban y alababan, dándole gracias a Dios y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es una promesa grande. Ven aquí a estos cautivos regresando a construir la casa de Dios y podemos advertir metafóricamente, estallaban sus corazones de alegría, cantaban con alegría, con gozo, con gratitud. ¿Sí? No con miedo. Pero en este momento en el que el pueblo estaba cantando, expresando su gozo, momento sucede algo. Esdras 4:1. Cuando el pueblo de Dios comienza a clamar, a alabar, a expresar regocijo, entonces es el momento en que los enemigos, movidos por la envidia y la oposición, comienzan a trabajar, liderados por Satanás, porque a él no le gusta que alabemos el nombre de Dios. ¿Ya? Versículos 4 y 1. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Eterno Dios de Israel, vean ahí, vinieron a Zorobabel, a los jefes de las casas paternas, y les dijeron, miren la propuesta de los enemigos. Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. ¡Ah, qué hipocresía! Miren lo que hacen. Edificaremos con vosotros. ¿Acaso no llega el pagano allá con usted, su amigo o su amigote, a ofrecerles ayuda? Participa con nosotros esta noche, solo una noche. ¿Qué te va a decir tu pastor, tu ministro? Ni siquiera se da cuenta. ¡Venite! ¿Se dan cuenta cómo Satanás utiliza? Vean a los enemigos aquí ofreciendo ayuda. Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a nuestro Dios. ¿Era cierto? Si eran enemigos de Judá, de Benjamín y del pueblo de Dios. Y a él conocemos. Y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria. ¿No es esto politeísmo? ¿No es esto idolatría? ¿Qué hacían ellos, los enemigos? Tenían dioses ajenos que nos hizo venir aquí. Sensata, prudente y directa la respuesta. Tomate este siguiente trago, ya está uno viendo 4 estrellas. Mira 8. Solo porque eres tú. Eres tú. Muy bien. Miren a Zorobabel. Ahí está el ejemplo. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas, acuérdense la petición anterior, edificaremos con vosotros. Vamos a colaborar con ustedes. Muy bien. Dice, de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros. Claros y directos. No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos al eterno Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Una respuesta educada, respetuosa, pero firme. No edificaremos con vosotros. ¿Cómo es posible que usted comparta con miembros que no tienen la misma fe?
que no guardan los mandamientos de Dios y quieren edificar casa con ellos. Son enemigos de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Por lo tanto, no podemos entrar en parentesco. No edificaremos con vosotros, lo haremos nosotros solos. Esa debe ser la actitud. La haremos nosotros solos porque sabemos de tu verdad, porque entendemos tus mandamientos, porque conocemos tus doctrinas básicas, fundamentales. Ellos no estaban dispuestos a entrar en componendas ni unirse en yugo desigual con los incrédulos. ¿Acaso no eran enemigos? Vean la envidia y la oposición ahora puesta al servicio de edificar la casa de Dios. Mucho cuidado con esas amistades, mucho cuidado con esas relaciones que nos van a desviar, de los caminos de Dios. Entonces, clamaban, alababan el nombre de Dios, le daban gracias a Dios y llegan los enemigos y ofrecen su voluntaria participación. Momento. No puede participar, no debe participar. ¿Por qué? Porque no entiende. Y esto aplica un poco a la noche ser recordada. No podemos abrir las puertas para que cualquier amigo, vecino, etcétera, pueda participar, porque no puede estar en la construcción de la casa de Dios. ¿Sí me entienden, verdad? Y ustedes ya tienen la experiencia. Es nuestro familiar, pero le decimos disculpa, pero no puedes acceder. No es de abrir la puerta allí. Estamos en este momento crítico ahí. Pero llegó el momento, y disculpen, voy a tomarme unos minutos más, la obra se interrumpe. Esdras 4:24. Vean cómo se interrumpió. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Vean que ahora se suspende la edificación de la casa de Dios. ¿Qué pasó? Los malvados e inconversos tienen éxito, tienen triunfo, pero por un momento breve. Eso sucedió aquí. Hubo personas que fueron sobornadas, que le escribieron al rey de Persia diciendo que los judíos estaban levantando la casa de Dios para demostrar una vez más su rebeldía y oposición a la autoridad. Llegó esa mala información hasta Ciro y él decreta no más la construcción de Dios, de la casa de Dios, porque ustedes son un pueblo rebelde y malo. Vean la reputación. Y con esa información, Ciro dijo, no más. Versículo 19, allí mismo, capítulo 4, atrasito. Y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Versículo 21. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea la ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Hubo mala información. Los informantes, los malvados, hicieron llegar esta petición al rey para que suspendiera la edificación de la casa de Dios, argumentando que el pueblo se estaba fortaleciendo y que habían sido una nación rebelde y mala y que se rebelaban contra la autoridad. Y con esa información se suspende la orden de seguir. ¿Pero estaba dentro de los planes de Dios? No, fue una orden humana. Capítulo 5, versículo 1, vean el renovado esfuerzo. Ya había una prohibición, la obra se había parado, se había detenido, pero ahora leamos. Profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jehúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban.
desafiaron la prohibición y ahora tomaron la orden divina y reedificaron la causa. ¿Quiénes estaban con ellos? Los profetas les ayudaron por orden divina, siguiendo las instrucciones de Dios, aunque había una prohibición. Zorobabel y los príncipes de las casas de Israel comenzaron otra vez a edificar. ¿De dónde llegó esa motivación? Edificaron en el nombre de Dios, el nombre de Dios de Israel. Aquellos obreros desalentados necesitaban a alguien que los impulsara, alguien que les dijera: vamos, el ánimo arriba, continuemos con la obra de Dios. Ese es el miembro que debe haber aquí, apoyarnos mutuamente. ¿Alguien está deprimido? Vamos a levantar los ánimos. Dura la prueba que tiene, pero vamos adelante. Dios quiere que tengamos paciencia y que lleguemos a la meta. Estos obreros también cayeron desalentados, pero tenían la orden divina. Versículo 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos. ¿Qué mayor confianza? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre ellos y vino la revocación y autorizaron una vez más continuar la obra de Dios. Hermanos, son grandes las lecciones que podemos aprender y sacar de esta historia. Pero el propósito de Dios fue enviar a Esdras con los cautivos que estaban en Babilonia a construir y a edificar la casa de Dios. Dios como iglesia nos da hoy una misión. Tenemos que construir la casa de Dios. Somos la casa de Dios. Somos el pueblo del pacto. Pero cada uno de nosotros, ya como albañil, como carpintero, como obrero, debe de construir su alma, su cuerpo, su mente espiritualmente. Debemos utilizar los recursos que tenemos para poder ser, al final, una casa para la honra y la gloria de Dios. Que nuestro altar espiritual, que nuestra relación personal e individual sea directa. Que nuestros sacrificios espirituales hoy puedan ser demostrados con lealtad. Hermanos, entreguémonos a la obra de Dios, comprometámonos con la obra de Dios, porque aquel que se avergüence de la palabra de Dios, también el Hijo del Hombre se avergonzará de cada uno de nosotros.